Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos Oye, a... el bozarrón. Hoy sí desayuné, güey. Hecho. Pues es entre semana. Sí es un fenómeno común que entre semana traigo más pila, ¿no? ¿Sí? ¿Te parece? Sí, creo que sí. Tal vez yo al revés. Yo entre semana nomás madreado. Andas más puteadón. Sí. Sobre todo a las 8 de la noche, ¿no? Hoy estamos grabando martes 8 p.m. Martes 8 p.m. ¿Cómo estás, Javi? Estoy cansado, ya lo dije. Ay, irritable. Irritable. De hecho, quiero que te largues. De tu casa. Íbamos a grabar 2 episodios el domingo, pero si vieron el episodio o escucharon el episodio anterior, ya se enteraron de que tuvimos aquí una posesión demoníaca que no nos permitió. Sí. Y entonces pues, estamos grabando el día de hoy. Sí. Yo había prometido... Hoy con invitado, ahí está el niño de las moscas. El niño de las moscas está ahí otra vez, sentado, apareciendo, ¿no? Vayan al otro episodio. Qué aburrido para entender esto. Qué aburrido ser un fantasma, ¿no, cabrón? Sí. Qué aburrido que lo único que puedas hacer sea aparecer. Porque eso hacen, güey. O sea, no es como que digas, vi un fantasma que había prendido mi PlayStation en mi casa y estaba jugando PlayStation. No es como que había un fantasma echándose una cuba, ¿no? En una barra. No. Solo aparecen, güey. Y eso es lo único que pueden aspirar a hacer, aparecer. Qué hueva. Traigo playera de las Chivas. Qué triste, güey. Qué triste que esa ¿morirte? Vida, esa muerte. ¿Esa vida o esa muerte? Pues qué muerte, ¿no? Muerte. Ni posmuerte. Como los virus, no sabemos. ¿Los virus? No, esos ya se murieron la mitad. Se murieron. Nos queda solamente Ringo y nos queda solamente Paul McCartney. Ya los otros virus, ya. Sí viene con más pila cabrón. Se murieron los otros virus. Estuvo bueno. Traigo playera de las Chivas. Yo queriendo meternos a un debate filosófico acerca de la vida, de Maturana, de hablar de la autopoiesis. Del profe Maturana, sí, que en paz descanse. Interesante y este pendejo, los virus. Maturana se va a andar apareciendo, ¿no? Sí. Se murió hace poquito. De hecho, en algún episodio lo comentamos cuando falleció. Que lo lamentamos mucho, sí. Pero bueno, además de que los virus no están ni vivos ni muertos, o quién sabe. ¿No están? Pues no sabemos, es que es ahí lo interesante, ¿no? Que yo a veces lo que digo, a ver si algún virólogo me corrige, pero lo que yo a veces para salir del paso, y no me acuerdo dónde lo leí, pero era que más bien no era si estaban vivos o muertos, sino en qué momento de su ciclo de existencia. Porque antes de tener un huésped, una célula huésped, pues realmente no es que tengan muchas características de estar vivos, pero cuando ya invaden al huésped y ya empiezan a usarlo para reproducirse, pareciera que ya tienen características más similares a la vida, pero pues no sé, si hay algún virólogo por ahí, estaría de huevos que nos corrigieran. Interesante. Acerca de los virus. Hablando de temas más superficiales, pero igual de importantes, yo había prometido traer la playera de Milan durante un mes. Sin embargo, estoy fallando esa promesa. Me considero una persona de palabra, pero... Yo no me acuerdo de su promesa. Creo que es más importante, esto hace 2 episodios lo dije, creo que es más importante hoy ponerme de las Chivas. Les juro que es el último episodio de FIFAs ya, ¿no? Qué hueva que que el FIFA se está invadiendo nuestro episodio psicológico. Pero lo que pasa no me avisó, yo también tengo mi playera de las Chivas. Sí, caray. Ayer, es que no tenía que haberte avisado, ayer ganaron las Chivas, la liga, tenemos campeonas nacionales femeniles, las Chivas de Guadalajara. Un aplauso, señores. Y es importante darle la misma difusión, ¿no? Así como aquí nos arrancamos la cabeza por los Delfines de Miami, por el AC Milan. ¿Tú a qué equipo de la NFL le vas? De la NFL se supone que a los Steelers. No, a los Steelers. También nos arrancamos la cabeza por el fútbol femenil. Mi mamá se supone. Alguien me dijo que le iba a los Steelers. Mi papá me asignó. Mi mamá me compró una playera porque le gustaban los colores. Me dijo, es que sí, qué elegante se ve, ¿no? Todo negro con su amarillo. El doctor me asignó el género y mi mamá me asignó el equipo al que le iba de NFL, ¿no? Y las decisiones que me quedaban a mí para tomar el resto de mi vida se limitaron mucho. Y se jugó. Y ya. No nada más felicitar a las Chivas, nos dan más orgullo el equipo femenil que el equipo varonil. Qué estupidez que la final sea el lunes, cabrón. Es que lo dijimos el episodio pasado, ya vamos a parecer disco rayado, pero luego decimos, es que no dejan dinero. Cabrón, les pones la final el lunes en la noche, ¿quién chingada madre lo va a ver, güey? Ponlas en domingo en horario estelar a las 7 p.m., ¿no? Cuando jugó el América y perdió el América deshonrosamente 3-0, y a ver si no la ve el mundo, cabrón, ¿no? Si hubiera ese apoyo real desde las televisoras, si hubiera ese apoyo real desde la infraestructura el del Atlas estuvo bueno. Fue un buen partido del Atlas, yo ¿no? que casi no veo, lo vi ese, dije, su puta madre. El Tigre siendo el equipo chico que es, sí, ¿no? uy, güey. Es que puta.
Yo no le tiro regularmente a ningún equipo, ¿no? Inclusive siendo Chiva, no le tiro casi nunca a la América. Pero las mamadas que hace el Tigres como equipo, sí digo, no seas mamón. Y Nahuel Guzmán en particular, que me parece un buen portero, es un muy buen deportista. Pero esas mamadas de ponerte a llorar antes de que termine el partido para hacer tiempo. Esas mamadas de patear a todo mundo. De hacer que vas a despejar y patear a un cabrón. Esas mamadas que hizo el Tigres de cuando el Veracruz estaba haciendo la huelga, ¿te acuerdas? Que decidieron no jugar. Vamos a poner el video aquí de lo que pasó esa tarde en el Luis Pirata Fuente. Creo que es el Luis Pirata Fuente. Está los jugadores del Veracruz deciden no moverse, güey. Porque están protestando porque creo que no les habían pagado. Y no mames, los de Tigres le clavan un gol y esos güeyes sin moverse, güey. Está apareciendo aquí el video. Güey, si dices... Cabrón, ¿por qué chingados hacen eso, güey? Eso sí es de equipo muy chico, güey. Eso sí es como, hay un video, güey, que también a ver si lo puede poner por acá nuestro productor. Y lo voy a explicar, que es unos niños en un torneo de americano, pues son súper chiquitos, y le dan el balón a un niño que yo creo que tiene algún tipo de discapacidad o algo, y todo el mundo nada más aplaudiéndolo mientras corre por la cancha. Y todos, y de repente llega un niño todo cabrón, así, ¡pum! Y lo taclea. Un ejemplo de inclusión mal llevada. Eso no está bien. No. Y no es gracioso y no nos da risa. Pero sí nos da risa a veces, pero no está bien. Y reconocemos que no está bien, que era un buen... Hay también muchos videos... Es el factor sorpresa el que me da risa. Para compensar, es el jalón de tapete lo que me da risa. Para compensar, eso vamos a colgar un par de videos también de inclusión bien llevada, ¿no? El del básquetbol a mí me encanta, que es el clásico. Pero bueno, ahí vamos a colgar un par de videos de inclusión bien llevada. ¿Arrancamos? Ya, hablamos mucha mamada, ¿no? Ya. Corre la furción. Se me fue el pedo con el corre la furcia. Sí. Bueno, a ver, ya regresamos, ¿no? Ya regresamos. Estamos aquí cotorreando, echando el chismecito, divirtiéndonos mucho. Y el día de hoy nos toca hablar de la terapia de aceptación y compromiso. Tema pedido. Amigos. Tema solicitado porque lo habíamos visto de embarrada y decían, pues ya, dedíquenle un pinche episodio. Pues aquí está el episodio. Sí. Incluso con Olmo, por ahí está ese video que hablamos de la actuación. Nos vimos bien así, bien. No mames, bien qué listos, originales estos güeyes, actuación. Los creadores del Claro que sí. Ajá. De los creadores de Claro que sí. ¿Cómo se les da? Verano. Pero bueno, entonces vamos a hablar de la terapia de aceptación y compromiso, que por sus siglas en inglés es ACT, ¿no? Y es bien importante esto, bueno, así como que digas bien importante, vital, no, pero está chido entenderlo, que no decimos ACT, o sea, no, nadie va a decir ACT, es ACT, porque algo importantísimo dentro de esta terapia es actuar, es hacer cambios. A mí me gusta porque ya en esas tres palabras, bueno, sí también, pero en esas tres letras, en ese simple ACT, ya te manda la mierda el psicoanálisis y un montón de cosas que nada más son hablar, y hablar, muy y recordar, chingón, muy chingón que lleves 30 sesiones solo hablando, pero hay que hacer cosas diferentes, hay que actuar de forma diferente, ¿no? Sí, entonces un eje vital de ACT es eso, empezar a hacer cosas diferentes, empezar a evocar cosas incómodas y aprender a relacionarnos de una forma distinta hacia ellas. Entonces, si quieres empezamos a hablar un poquito de su historia, cómo nació, qué es, ¿por qué se come? Antes de su historia, ¿por qué es importante, no? Ah, claro, sí, porque es importante. ACT, la terapia de aceptación y compromiso, es una de las principales abanderadas de lo que llamamos la tercera generación de psicoterapias. La tercera ola. Conductuales, ¿no? La tercera ola. La primera ola son las terapias meramente de modificación de conducta. Ajá, la terapia de conducta clásica. Desde lo cual podemos sacar pues la desensibilización sistemática, ¿no? Las técnicas de exposición. La economía de fichas. Técnicas meramente conductuales. Luego, en los años 60, 70, surgió la terapia cognitivo-conductual. Hemos hablado de esto simultáneamente con Aaron Beck, con Albert Ellis, y de ahí vinieron un grupo de otros teóricos, ninguno tan brillante como los primeros dos, ¿no? Donald Mickenbaum, por ejemplo, y esa se llamó la segunda generación, que era la terapia cognitivo-conductual. Sí. Y en esta tercera generación, o la tercera ola, las que llamamos las contextuales, lo que se hace es recuperar muchos de los principios básicos del conductismo que habían perdido popularidad por una campaña híjole, aquí ocurre algo bien interesante. Es una historia bonita. B.F. Skinner
se dedicó a investigar, sí, la conducta operante, pero dentro de eso, la conducta verbal. Y aparece un muchachito muy joven y poco conocido en esa época, que era Noam Chomsky, y escribe una crítica acerca de la teoría de conducta verbal de Skinner. Eso fue sarcasmo, Noam Chomsky era un dios en ese momento. No era un dios en ese momento, No era era momento poco conocido, estaba todavía muy joven, pero le escribió una crítica a B.F. Skinner. Según yo sí ya tenía un par de home runs. Habrá una fe de ratas ahí de alguno de los dos. Alguien va a perder esta noche. Pero bueno, Noam Chomsky. Pero no importa. Noam Chomsky le escribe una crítica larga y extensa a Skinner acerca de su libro Conducta Verbal. La historia cuenta que Skinner la leyó y dijo, este muchacho no entendió nada, y a las 10 páginas la abandonó y nunca contestó. Pero el silencio de Skinner fue... Se interpretó como un para knockout. para la gente fue un knockout, fue un... qué madriza le puso Chomsky. Dice la historia, según esto, que Skinner le valía madres, que no le importó nada, no se puso a discutir, pero ahí empieza lo que, bueno, no es como que ahí empiece, pero fue un hecho importante de la época que se conoce popularmente como la revolución cognitiva, que aquí es una de las críticas como padres que a mí me gustan. Le decimos de la tercera generación y pareciera que es novedosísima, pareciera que es una cosa que nadie había pensado nunca antes. Pareciera que es como en los antidepresivos mejor que lo anterior, que hay menos recaídas, y no es tan así. Realmente se critica que le llamemos terapias de tercera generación, sobre todo porque la base de ACT es, como ya lo mencionó Pepe, muchas de las técnicas que aparecen en la primera generación. Y el conductismo radical. Y lo único que se hace es extender un poquito la teoría de la conducta verbal, que también ahorita hablamos de eso. Pero bueno, entonces, a modo de resumen, tenemos esas tres generaciones. En la segunda fue la revolución cognitiva, que fue donde entró toda esta parte de creer que la primera... Es que es eso, la primera generación se creía que no le importaban ni las emociones, ni los pensamientos. Tenía este prejuicio es que nos tratan a todos como palomas. Animal, sí, como nos ratas. Tratan como ratas. Como lo perros. único que les importa son los laboratorios y no pueden replicar en la vida real lo que sucede en un laboratorio, ¿no? Y esa fue... Que tiene sus granos de verdad. Sí. Simplemente porque pues éramos, yo estaba en esa época. Ahí estabas. Yo aparecía en esa Ahí época. estabas. En esa época pues había todavía mucho que hacer para llevar la investigación a terrenos más desconocidos, como lo es el pensamiento, que es lo que llamamos una conducta privada. Y realmente sí estaban o tenían la mayoría de los desarrolladores de estas terapias un bagaje más científico del laboratorio. Eso también es cierto, ¿no? Sí. Pocos se formaron como terapeutas con un abordaje terapéutico integral. Pocos sabían hacer rapport, ¿no? A ver, en general los terapeutas de ese momento, pocos sabían de empezar una terapia y caerle bien a tu consultante, que también es importante, ¿no? Y era muy aplicado hacia la técnica. No por ello significa que se ignoraba la subjetividad. No por ello significaba que ignorábamos por completo el pensamiento. Porque el pensamiento se tomaba como conducta privada o como conducta no visible. Sí, pero había limitaciones de su momento, limitaciones sobre todo, creo yo, tecnológicas, que era, híjole, ¿cómo le hacemos para investigar algo tan complejo o tan escondido como lo es el pensamiento? Y se llegó incluso a investigar, creo que el pensamiento como movimientos de la lengua que no se percibían por alguien externo, ¿no? Se quiso operacionalizar. Quiso operacionalizar y sí, o sea, se cayeron ahí en algunos errores. Pero bueno, lo que yo quiero rescatar de este punto es los conductistas nunca fuimos personas desalmadas a las que no les interesaron las emociones o los pensamientos, simplemente en ese grupo, momento. Seguro había dos que por eso claro. ¿no? Como en todo. Como en todo, claro. Pero como grupo sí nos importaba, solo decidimos ponerle pausa a eso, dejarlo un momentito en lo que se empezaba a consolidar la investigación. En fin. Llega la segunda ola y estos se supone los de la segunda ola que sí investigaban todos los pensamientos, todas las emociones, y lo que pasa se hacen teorías. La segunda ola pasa simultáneamente tanto en el desarrollo teórico como en el desarrollo práctico. Y esto es importante, pero no necesariamente uno provocó el otro. El desarrollo teórico, lo que estaba pasando es que estábamos inventando computadoras, ¿no? En los años 60, 70. Y entonces empieza la teoría de la cibernética. Y se empieza a explicar mucho del procesamiento cognitivo o de información de los seres humanos, como explicarías el procesamiento de una computadora. Entonces tuvimos que inventar computadoras para tener una metáfora más acertada de cómo procesamos información. Y eso dio un avance muy importante en el entendimiento de los procesos cognitivos. Paralelamente teníamos gente como Aaron Beck y como Albert Ellis que estaban teniendo consultas y consultantes y se dieron cuenta que no servía lo que hacían, lo modificaron
Y entonces después dijeron, suena que mi teoría cognitiva y mi terapia cognitiva las podemos casar, y se casaron, pero a posteriori. Pero eso tuvo un auge muy fuerte porque aparte estaba dando muy buenos resultados, más que el psicoanálisis, que era lo que estaba en boga en ese momento, porque siempre había existido la terapia de conducta, pero estaba como que escondidita y, ay, los güeyes que nos ven del laboratorio, los que creen que todos somos ratas, y entonces tenía mucha publicidad negativa. Mientras que el psicoanálisis no tenía esa publicidad negativa en ese entonces, que afortunadamente ya tiene, o ya se le está haciendo, y llega la TCC o la terapia cognitivo-conductual, un poquito a decir, hey, hay cosas que sirven mejor que el psicoanálisis, que tampoco estaba muy difícil ser mejor que el psicoanálisis. Esa fue lo que llamamos segunda ola. Y después viene la tercera ola. Ajá. Algo también importante de por qué se relegó mucho al conductismo es porque los propios textos de Skinner sonaban muy amenazantes para la gente de esa época, ¿no? Más allá de la libertad y la dignidad, que básicamente te dice que ese concepto de libertad que tenemos de que yo puedo hacer lo que yo quiera cuando yo quiera, pues no es cierto. O al menos la investigación nos apunta a pensar que no es cierto. Ya lo platicamos el episodio pasado. Dependemos mucho de nuestra historia, de lo que sí podemos hacer o no podemos hacer. Es decir, yo no escogí estar aquí en el sentido de que yo no habría estado aquí si yo no hubiera conocido a Pepe en la escuela, si yo no hubiera acabado en la misma universidad que él. O sea, hay muchas cosas que yo no escogí, ni controlé, ni me pregunté, que me llevaron a estar aquí hoy. Decía Skinner que la elección es una situación, no una conducta. ¿No? Y eso es importante. La elección es una situación, no una conducta. Es un estado en el cual, un producto, ¿no? En el cual hay aparentemente más de una opción, pero esas opciones son predeterminadas por el entorno en el cual estoy operando. Y pues nada, la segunda ola, o bueno, lo que es la terapia cognitivo-conductual, incluso desde el conductismo, se entiende que son conductistas, pero metodológicos, ¿no? Que luego algún día hablaremos quizás de los 14 o 15 conductismos que existen, porque no nada más es uno. Sí, es importante. Y hay algunos que son más filosóficos, otros que son más científicos, otros que son más aplicados. Creo que también vale la pena colgar por acá la imagen de la ciencia cognitiva. Ok, sí, ¿no? Esa es una buenísimo. súper imagen. Vamos a colgarla en un link porque se podría aparecer aquí, pero no van a leer nada. A esa sí hay que darle zoom porque es un muy buen mapa de cómo se organiza la ciencia cognitiva. Sí, que toca un montón de aristas, tiene muchos puntos. Pero bueno, ese fue un pequeño repaso histórico de las olas. Y vamos a meternos a la terapia de tercera generación. Ahora, importante, la terapia de tercera generación no fue como que alguien dijera, ya vamos a liberar la tercera generación, es esto. Sino que simultáneamente hubo esfuerzos aislados de diferentes personas, como Marshall Linehan, como Stephen Hayes, que es de quien más vamos a hablar el día de hoy. Nuestro peloncito y que sucedieron más o menos en esa barrera del cambio de siglo, de entre 1999 y 2000, más o menos por esos años fue simultáneamente esta tercera oleada, pero no es como que venían organizados de lo liberamos a la de 3, 1, 2, 3, no. Entonces vamos a empezar a hablar de Stephen Hayes. Stephen Hayes, que tú dices que es el tío Lucas, ¿no? De la psicología. Sí, yo no agarraba esa referencia porque no ubicaba al tío Lucas. Ahora ya que vi al tío Lucas... Vamos a poner aquí una imagen del tío Lucas y al lado de ella una imagen del buen Stephen Hayes, y ya me dirán ustedes por qué le decimos el tío Lucas de la psicología. Y entonces se le dice el tío Lucas de psicología. Según Javi, Stephen Hayes, Con todo respeto, Entonces, si esto le llegara a Steven, qué vergüenza lo que acabo de hacer. No pasa nada, ¿no? Yo creo es que tampoco... es con mucho amor. Yo creo que tampoco está prestando como que mucha atención a qué estamos diciendo nosotros dos por acá. Stephen Hayes se describe... No se describe así, pero sí habla más o menos así de él. Aquí va a aparecer otro meme de como un fucking hippie motherfucker, ¿no? Diría Brad Pitt en esta película de Tarantino. Es un güey que nace en California en los años 60... sumamente influido por la ideología hippie, New Age, meditación y todas las corrientes orientales que estaban llegando el budismo a la costa oeste de Estados Unidos en ese momento. Sí. Él estudia psicología en la Universidad de Virginia, se forma en terapia cognitivo-conductual y entonces sale al mundo a ejercer. Y conforme va ejerciendo este fucking hippie motherfucker, lo digo con mucho respeto, pero es que me mama esa frase de esa película. Como que dice, como que no está funcionando tan bien lo que estoy haciendo. Y a esta conclusión llega porque él desarrolla trastorno de pánico
Es decir, él sufre de trastorno de pánico. ¿Qué es el trastorno de pánico? Trastorno para de pánico, compañeros. va a aparecer un link acá arriba en el video en YouTube. Ay, sí, vayan a estudiar. Que los va a llevar directamente a toda una hora de trastorno de pánico, pero en resumen es una situación en la cual empieza a tener ataques de pánico y esos ataques de pánico también van generando conductas de evitación para evitar presentar un ataque de pánico en público o donde no podrías salvarte. Un ataque de pánico con tanto miedo a tener uno, tanto miedo al miedo que dejas de vivir. Un ataque de pánico ya lo explicamos durante una hora, pero un ataque de pánico son una serie de hasta 14 síntomas en los cuales parece que te estás muriendo, ¿no? Sí. Dolor en el pecho, taquicardia, sudoración, escalofríos, etc. Y entonces él desarrolla trastorno de pánico y llega a un punto en el que ya no puede dar conferencias, en el cual ya no puede dar consulta, en el cual le empieza a pasar muy mal. Y dice, puta, pues voy a aplicarme lo que sé como terapeuta cognitivo. Y aparte él cuenta, tiene una charla en TED que se las vamos a colgar por ahí. Tiene una charla en TED y también vamos a colgar por acá el transcript de una entrevista donde platica bastante de esto. Sí, y él cuenta que hubo una madrugada en la que se levantó y sintió que tenía un paro cardíaco. Y que se iba a morir, o sea, él sentía que su corazón se estaba deteniendo y que pensaba él seguramente es el ataque de pánico y llegó un punto en el que era tan severo que dijo, no, este sí es en serio, este sí es, pero que no pudo hacer nada y de repente pues, pasó unas horas ahí hincado en su alfombra, en su piso, ¿no? No muerto. No sé si tenía alfombra y que ahí se quedó. Sí, porque curiosamente el ataque de pánico no mata. Exactamente. ¿Quién lo diría? Lo que no te mata te hace más fuertes. Excepto algunas enfermedades, esas tal vez te debilitan. Pero sí, es un muy mal dicho eso de que lo que no te mata te hace más fuerte. No, probablemente lo que no te mató te dejó jodido. Pues eso es muy romántico, ¿no? Sí, me atropellaron, ¿no? Sí, perdí la movilidad del 70% de mi cuerpo, pero ahora soy más fuerte. No, de hecho, puedo hacer muchas menos cosas, pero bueno, hablaremos más adelante de este ejemplo en terapia de aceptación y compromiso. Órale, pues. Pero bueno, entonces, él intenta aplicarse a sí mismo lo que sabe como terapeuta cognitivo y se da cuenta que le sirvió de un carajo. Sí. Sin embargo, recupera lo que su formación hippie de los años 60 de Los Ángeles, bueno, de California, le habría enseñado, ¿no? Y entonces empieza a recuperar algunas cosas de corrientes humanistas, ¿no? Por ejemplo, del mindfulness y la meditación, y se da cuenta de que algunas cosas, y esto lo voy a decir con pinzas para que no suene que le estoy echando una flor a la Gestalt, porque no lo estoy haciendo, pero él recupera, por ejemplo, parte del principio del aquí y el ahora. Esa idea de estar aquí y ahora con los síntomas que estoy teniendo, que eso lo hace muy mal Gestalt. La Gestalt no es una terapia que realmente te lleva aquí y ahora porque te pone a hablarle a una silla vacía donde según hay un muerto. Eso no es aquí y ahora. Mindfulness es aquí y ahora. Entonces, es que sí, que creo que ser muy claro en que no le estoy echando flores a la Gestalt. Bueno, voy por más café. Pero recupera esta dentro de otras ideas, recupera esta idea de Stephen Hayes. Y entonces como que dice, güey, hay más cosas de lo que hoy hace la terapia cognitiva que podríamos realmente explotar, ¿no? Y entonces esto es más o menos a inicios de los años 80, en mediados de los años 80. Y de los años 80 hasta el 90 y tanto, finales de los 90. Sí, que de hecho me parece que los primeros artículos, no de ACT, porque le llamaron Comprehensive Distancing, que la traducción creo que sería algo así como de distanciamiento integral, distanciamiento completo, que es justamente tomar distancia de los pensamientos, las emociones y demás, o sea, como verlas y solamente dejarlas estar. Empieza a ver esa investigación a finales de los 70s y empieza como ese desarrollo teórico, empieza a ver esta investigación ahí por los años 80s y es cuando se empieza a consolidar poquito a poquito. Así es. Y entonces, con una pregunta y con un abordaje muy sincero, Stephen Hayes empieza a investigar qué es eficaz en la terapia, qué es lo que hace que la gente pueda cambiar y qué es lo que puede provocar el cambio, porque hay gente que está meditando y está logrando cambios, pero no están estudiándolo bien, o sea, no estamos seguros de por qué se logra el cambio. Sabemos que la técnica provoca el cambio, pero no estamos seguros de por qué. Y entonces... Y es uno de los problemas importantes dentro de la psicología, estudiar cuáles son los procesos de cambio, o sea... y es una investigación padrísima y de hecho Stephen Hayes junto con Stephen Hoffman están como muy pendientes en esa parte, es entender por qué una técnica sí funciona con ciertas personas muy bien y con otras personas podría no funcionar. Así es. Y si algo yo le aplaudo a Stephen Hayes es que creo que todo lo que he leído de él se mantiene siempre enamorado del problema pero nunca de la solución, ¿no? Uno pensaría que él siendo el padre de ACT
va a querer meter ACT hasta dentro de la mesa. Abajo de la mesa, perdón. Y no es así, güey. O sea, la verdad es que siempre se mantiene, o lo que yo he leído de él, siempre se mantiene con una postura de chance hay cosas mejores que ACT y ACT no sirve. Que es una postura muy ACT, ¿no? Y es una postura muy científica, güey. Sí. Primero me tengo que esforzar mucho en demostrar que no estoy equivocado y en buscar evidencia contradictoria a mi hallazgo antes de enamorarme de mi hallazgo para empezar a publicarlo. Y una vez que yo me enamoro de mi hallazgo, necesito decirle, hey, a los demás, chance yo me estoy equivocando. Chequen lo que hice porque chance yo la estoy cagando y vamos todos seguros dando pasitos poco a poco. Y esa actitud siempre se la he visto a Stephen Hayes y es algo chido. Nos cae bien. Ahora, de Stephen Hayes, no sé si quieres platicar algo más de él como persona. De él como persona, no, creo que no. La verdad es que lo único que puedo decir es que de lo que yo he visto de entrevistas, él es un ser humano bastante agradable. Y sí, yo decía una postura muy este tema porque, pues parte de lo que hace este distanciamiento de los pensamientos, no fusionarme con mi versión de las cosas, que también es eso, la postura como pragmática, ¿no? En lugar de que él diga lo que yo inventé es la verdad y es la panacea, siempre estamos abiertos a ese cambio de no lo es. Y eso es bien importante. Si algún día aparece alguna revisión sistemática bien hecha que dice que ACT ya no es la mejor opción, en ese momento la abandonamos y nos vamos a lo que sí sea la mejor opción, porque tenemos esa obligación con los consultantes. Cosa que no hacen personas que hacen terapia gestal, que hacen coaching, que hacen psicoanálisis. Y bueno, ya le dedicaremos una temporada solamente a tirarles mierda a todos esos. Así es. Ahora, ¿para qué sirve ACT? Si tú agarras la DIP 12 de APA, que es una referencia que sistemáticamente hemos traído aquí sobre la mesa, como ACT se publicó por primera vez entre el 99 y 2001, ¿no? La evaluación más dura de evidencia fue en 1998. Entonces, para muchas no logra el corte y para muchos trastornos está pendiente de reevaluación con el criterio 2015-2016. Sin embargo, sabemos que, por ejemplo, funciona bastante bien para depresión, funciona bastante bien para dolor crónico, de lo admitido por APA, y hay otras investigaciones y revisiones sistemáticas que han dado bastante validez, sobre todo para trastornos de ansiedad. Güey, para esquizofrenia. Tiene unas líneas de investigación en esquizofrenia locochonas, ACT. Entonces, vamos a colgar bastantes referencias para acá, pero la evidencia de ACT sigue y sigue creciendo, ¿no? Y la verdad es que sigue posicionándose como un tratamiento con bastante evidencia científica y que sin pedos se reconoce cuando no hay evidencia científica, ¿no? Creo que por eso es importante posicionarlo como una de las terapias contextuales más importantes, de las cuales queremos enmarcar, de las cuales queremos hablar, así como en su momento estaremos hablando de DBT. Totalmente. ¿Le vamos entrando a los conceptos clave de ACT? Sí, si quieres. Claro. ¿Por cuál empezamos? Pues creo que desglosar de entrada ACT, ¿no? Que es aceptación. ¿Qué es aceptación? Híjole, es complicado. Es que aquí empieza, creo que una de las críticas importantes ACT, ¿no? Que tiene muchos términos de nivel medio, o sea, términos que no son estrictamente científicos o estrictamente operacionalizables, que son como complicados. ¿Querías decir algo? A mí me gusta agarrar el nombre de ACT como este rezo o este dogma. Yo saben que soy ateo, que no sigo ninguna religión, pero este dogma que dice, Señor, dame la sabiduría para aceptar aquello que no puedo cambiar y la fuerza para cambiar aquello que sí puedo cambiar, ¿no? Y ese dogma es ACT, más o menos. ACT es la aceptación de aquello que no podemos cambiar y el compromiso, las acciones comprometidas de aquello que sí podemos transformar. Sí. Y justamente parte de ese primer acercamiento a ACT, que es el entrenamiento en mindfulness, se trata de eso, darnos cuenta de qué sí podemos cambiar y qué no podemos cambiar. Si lo que no podemos, lo que no podemos cambiar es ahí donde entra el componente de aceptación, el componente de, bueno, yo no puedo luchar con la lluvia, pero lo que sí puedo hacer para no mojarme es ponerme una gabardina o quedarme en mi casa o sacar un paraguas. Puedo hacer cosas, puedo poner mi energía en hacer cosas que sí sean útiles para mí y no que sea gritarle al cielo maldita lluvia, ¿no? Que es lo que muchas veces hacemos con muchos de nuestros problemas. Exacto. Y aquí agarra conceptos que habían sido muy mal utilizados históricamente en psicoterapia, como el darse cuenta, ¿no? El darse cuenta, Stephen Hayes lo retoma hacia la terapia de aceptación y compromiso como date cuenta de cómo te sientes, de cómo te gusta sentirte cuando te estás sintiendo bien, de cómo no te gusta sentirte cuando te sientes mal, y qué estás haciendo en el momento en el que eso está pasando. Y cobra conciencia, date cuenta y estate presente en ese momento
para realmente poder empezar a entender cómo te sientes, dónde lo sientes, en qué parte del cuerpo literalmente lo sientes, Sí. y entonces que nuestras acciones sean acciones comprometidas para movernos hacia allá. Que es una pregunta que a mí me encanta hacer porque siempre saca un poco a la gente como de balance. Y me acuerdo cuando a mí me la hicieron, cuando empezaba a estudiar yo ACT, esta pregunta de ¿dónde sientes el enojo? Era como, ¿qué? ¿De qué me estás hablando, no? Y si estás escuchando esto y nunca habías oído hablar de ACT, pregúntate, ¿dónde sientes tú que te está gustando este video o que no te está gustando? ¿En qué parte de tu cuerpo? Y es una pregunta complicada porque nos enseñan solamente a nombrar las emociones, pero no nos enseñan que las emociones es el nombre que le damos a un conjunto de reacciones físicas. Es decir, yo siento el corazón latir rápido, yo siento los vasos que se las contraen. emociones, podemos decir que es el conjunto no solo de reacciones fisiológicas, Sí, sino también de un afecto. Ajá. Entonces, ese afecto correlaciona a respuestas fisiológicas que son las que son fáciles de ubicar en una parte del cuerpo. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces tú al estar ubicando cómo es la temperatura de tu cuerpo, dónde se siente tensión, dónde se siente más relajación, cómo es el corazón y todo, te vas dando cuenta de que, oh vaya, a esto que yo estoy viviendo, a esto se llama enojo y no me había dado cuenta que así se siente. Lo padre es que al darnos cuenta de eso se abre la puerta para cuando vuelve a aparecer decir, oh, estoy por enojarme, ¿no? Ya no solo reaccionas al enojo, ya tienes esta oportunidad de identificarlo antes. Exacto. Y entonces puedes empezar a planear o a generar acciones que te acerquen más a cómo sí te gusta sentirte. Importante, lo primero es, no lo quiero poner como un protocolo básico, sino quiero ir insertando los conceptos principales de ACT. De hecho, vamos a colgar un link. Este es importante. Si solo van a consultar un link de todo ACT, consulten este, que es el toolkit de Stephen Hayes. Okay. Stephen Hayes, en su página, stephenhayes.com, creo que es. Algo así ha de ser. Tiene su toolkit o su caja de herramientas de ACT, en el cual te lo divide por los segmentos de conceptos más importantes y vienen ejercicios que tú podrías hacer siendo terapeuta o siendo consultante. Y entonces viene, por ejemplo, de cobrar conciencia. Y bajo el apartado de cobrar conciencia vienen ejercicios como algo que tú quieras hacer o que tú estés acostumbrado a hacer cotidianamente, hazlo a mediana velocidad. Entonces, ese me encanta, voy a servirme agua, pero lo voy a hacer a mediana velocidad. Y entonces voy a hacer esto. Y ahí empiezas a darte cuenta de todo lo que haces para servirte agua, tomar agua, la temperatura, la textura, todo. Empiezas a darte cuenta. Eso es algo bien bonito. ¿Cuál es la intención de esto? Que procesos que tienes automatizados y que hoy funcionan sin que tú les tengas que prestar atención, intencionalmente vas a modificar la forma en la que los haces para que les tengas que prestar atención. Y ese movimiento de atención es uno que te permite aspirar a la conciencia de qué estás haciendo y qué está pasando. Sí. Que si no me equivoco, no desde ACT, no, totalmente fuera de ACT, pero curiosamente la técnica es esa. Me parece que Froxan en una de sus primeras investigaciones que por ahí hay, era justamente sobre el poner el cigarro, o sea, solamente esperar, sin prenderlo, solo dejarlo ahí un momento, ¿no? Y curiosamente esto empieza a hacer que te des cuenta, demás. Igual y me estoy equivocando horriblemente, sí tiene algo que ver con el cigarro. Esa es la interrupción intencional de una compulsión. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los comederos compulsivos. Sí. Es, sírvete la comida y cuenta hasta 100 antes de dar el primer bocado. Y date cuenta de que realmente puedes hacer eso. Ay, sí ¿no? soy. Que viaja bajo los mismos procesos conductuales, pero Stephen Hayes es muy bueno empaquetándolos en cosas chidas como haz algo a mediana velocidad. Sí. Y es así de sencilla la técnica. Que a mí, ahorita que dijiste eso, lo que hace Stephen Hayes para mí, o sea, para mí lo grandioso de ACT es la facilidad didáctica que tiene. O sea, para mí es muy sencillo explicar ACT. Quizás porque todavía no domino muchos conceptos conductuales, pero en general creo que es más amigable hablarle a una persona del darse cuenta. Es muy amigable. Que de la discriminación de estímulos, ¿no? Que hablar del estímulo delta y cómo ese funciona como un... No, o sea, creo que tiene una forma de entregarse. Creo que lo que hizo fue empaquetarlo de una forma tan bonita que ese es realmente el mayor acierto de ACT. Sí. Pero es importantísimo que cualquier terapeuta de ACT conozca los procesos que están detrás. Ahora, importante, Stephen Hayes... tiene este frente que es ACT, que es muy amable, y tiene una madre atrás que se llama marcos relacionales, ¿no? La RFT. Que nadie lo entiende. Bueno, es un decir, a ver, sí se entiende, pero realmente necesitas una lectura mucho más profunda para poder... Hay un artículo por ahí que dice que la teoría de marcos relacionales es ininteligible. Es un artículo, o sea, es complicado. Es complicado entender la teoría de marcos relacionales. No sé si vamos a hacer un esfuerzo por empaquetarla de forma sencilla. Muy rápido, lo que dice Stephen Hayes...
clasificándose él como neo-skinneriano. Ya nos separamos de los conceptos clave de ACT, pero ahorita regresamos. Sí, ahorita regresamos. Pero vamos a ver aquí, teoría de marcos relacionales. Clasificándose como neo-skinneriano, lo que él dice, y precisamente criticando el abordaje a la conducta verbal que tiene Skinner, lo que él dice es, no necesitamos per se aprender cada uno de los lenguajes y la relación entre los conceptos mediante un condicionamiento, sino que somos capaces de extraer de manera arbitraria relaciones. Y el ejemplo más claro de esto es una familia, ¿no? A ver, tengo una familia en la cual sé que esta persona, que es mujer, está casada, en este ejemplo en particular, esta persona que es mujer está casada con este señor. Nuestro muy conservador ejemplo. Nuestro muy conservador ejemplo, muy gringo ejemplo, esta señora está casada con este señor, ¿no? Y esta señora y este señor tienen 2 hijos. Entonces, yo puedo deducir arbitrariamente que estos 2 hijos son hermanos entre ellos. Sin que nadie me haya condicionado para aprender que son hermanos, puedo deducir arbitrariamente que ellos son hermanos y aplicar ese marco en esta situación. Entonces, de esta forma... Y yo te puedo enseñar... Es que bueno, hay como un montón de cosas, ¿no? Pero yo te puedo enseñar que este señor es papá de estos 2 y sin que yo te lo diga también puedes inferir de forma reversible que estos 2 son hijos de este señor. Y si yo te dijera que este señor tiene un hermano, entonces también puedes inferir que este hermano es el tío. Y que por lo tanto, de manera inversa, ellos son el sobrino de esta otra persona. Que aquí lo importante es que yo no tengo que enseñarte directamente cada una de las relaciones. O sea, yo no tengo que decirte, esta taza es más blanca que esta, y luego decirte, por lo tanto, esta taza es menos blanca que esta. Tú eso lo haces en automático. Vamos a colgar el link también, pero en el ejemplo básico te dice... Solamente yo explicándote 3 relaciones, tú puedes inferir otras 16 relaciones. Porque los seres humanos somos capaces de aplicar arbitrariamente conocimientos o reglas que hemos aprendido con antelación. ¿Y esto a mí qué chingados me importa? Pues mira, te va a importar porque entender esto nos permite también entender cómo es que el hecho de que yo te diga, cuidado, eso quema, te va a hacer a ti que no lo toques. Porque tú ya sacaste la relación, bueno, sacaste, suena horrible, ¿no? Pero bueno, se logra inferir la relación, la conclusión de que si está caliente, por lo tanto quema. Si yo me acerco a algo que quema, me va a doler. Sin que yo te diga te va a doler, tú ya puedes inferir un montón de cosas solamente con una oración. ¿Por qué es importante eso para un terapeuta? Porque a partir de lo que nosotros decimos, cómo lo decimos, cuándo lo decimos, podemos generar cambio que a lo mejor una persona que no tiene esa formación no tan sencillamente lo hace. Pero bueno, ya hablamos de marcos relacionales, no quiero seguirnos clavando en lo escabroso de marcos relacionales. Regresamos a los a los conceptos clave de ACT, que creo que hay unos muy importantes. Me gustaría en particular... Ahorita ya hablaste, creo, de la atención al momento presente, ¿no? Que es estar en el aquí y en el ahora, que es uno de los 6 procesos claves. Y se usa mucho el Hexaflex, que los vamos a colgar también por ahí. Hexa, pues de 6, ¿no? Y flex porque justamente lo que buscamos son desarrollar 6 procesos que van a generar flexibilidad cognitiva. Así es. La flexibilidad cognitiva, según Hayes y sus investigaciones, es un constructo que nos permite entender cómo una persona se va a relacionar con los objetos a su alrededor. Cuando una persona es inflexible, busca hacer lo mismo todo el tiempo en todas las situaciones, y eso llega a ser bastante problemático. Cuando una persona es flexible, logra cambiar su conducta para que se adapte de la mejor manera a lo que está haciendo según el contexto y el momento histórico. ¿Ya acabaste de revisar? Sí. Perfecto. Entonces, del Hexaflex tenemos un componente que es la atención al momento presente. ¿Qué otros 5 tenemos por ahí? A ver, me gustaría hablar de la difusión. Ok, vámonos a la difusión. Ese es otro de los procesos. La difusión es... partimos del supuesto de que en estos marcos relacionales los seres humanos vamos fusionando la función del lenguaje con... vamos fusionando los estímulos del lenguaje con la función del lenguaje, ¿no? Y entonces tú eres mucho mejor que yo explicando la difusión, pero la difusión es buscar separar el lenguaje. ¿Tienes el pensamiento de que soy mejor que tú explicando la difusión? es ser capaces de separar los fonemas o un fenómeno físico del significado que nosotros les atribuimos por nuestra historia de aprendizaje. Por ejemplo, un ejercicio básico de difusión es, yo creo que la oración yo soy un pendejo es algo terrible. Y entonces, si yo me pongo a decir yo soy un pendejo, y 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 mi atención se va más hacia los fonemas que estoy diciendo, me doy cuenta de que esos fonemas son tan inofensivos como cualquier otro fonema que yo pudiera emitir. Yo a veces hago este ejercicio, no es igual, seguramente también lo leí en algún lugar, no tengo la referencia, pero por ejemplo con la palabra pendejo, lo que yo haría es empezar a escribir la P. ¿Sientes algo? No, escribe la E. ¿Sientes algo? No, tampoco. A ver, escribe la J, escribe la D.
escribe la U, ¿tienes algo? No. Y ya cuando se empieza a formar, ¿tienes algo? Ah, sí, como que empieza a decir pendejo, ¿y qué sientes, no? Y empezamos a hacer este. Pero lo padre de ese proceso es ver cómo el hecho de dibujar un signo en una hoja no genera nada. Pero llega un momento bastante evasivo, donde al hacer un trazo que se conecte con los demás, y al percibirlo como una palabra completa, genera un montón de reacciones. Porque se vincula la idea Ajá. de evaluación, de que tú no vales porque eres pendejo, de que solamente la gente que no es pendeja vale, pero necesitas el estímulo completo para realmente poder traer ese significado. La difusión... Sí, eso como la parte visual, y también como en la parte auditiva, también lo que a veces hago con la otra variante es, por ejemplo, con la palabra pendejo sería como p. ¿Qué sentiste con p? No, pues nada, ¿no? D, no, tampoco. P, no, tampoco. Jo, tampoco, ¿no? Nd. Y entonces eso ayuda a que la persona se dé cuenta de que solamente es que tal cual, son ondas que vibran en el aire, llegan a tu oído y por alguna extraña razón eso controla tu vida. Exacto. Y entonces lo que haces mediante estas técnicas es justamente de fusionar el significado del estímulo físico, sea visual o auditivo, que está provocando o que está provocando esas ideas. Y lo que haces es le quitas el nivel de amenaza a las palabras o a las frases completas que te están arruinando la vida y te permite... Que también hay un refrán, ¿no? Que dice algo así como de piedras y palos romperán mis huesos, pero las palabras se las lleva el viento. Una cosa así, ¿no? Puta, nunca había escuchado eso. Creo que sale en Hey Arnold. Creo que lo dice la abuelita de Hey Arnold. Sí, es una referencia ya muy, muy old school. Pero a mí me encanta. Era verguísima. Porque es la idea, ¿no? O sea, las palabras no son la cosa. Eso es lo importante, las palabras no son la cosa. Si yo te digo que te voy a golpear, a lo mejor pues te pones en modo de defensa porque pues sí, puede que me golpee, puede que no. Pero la palabra golpear como tal, aunque yo la diga muy fuerte, no te va a hacer nada. Sí, ahí te da un putazo. Ajá. No. Pero entonces, mediante la difusión es eso. Perdón, pero ¿qué tal como hubiera dicho? Eres un pendejo. Y si yo me fusiono con ese pensamiento, bueno, ahí sí ya voy a tener algunos problemas. Perdón, continúo. Pero la difusión lo que nos permite es separar esto y entenderlo como solamente un grupo de fonemas que fue emitido por una persona que está a mi lado, pero que realmente no tiene el poder de arruinar mi vida ni de dictar quién soy yo como persona dentro de otros beneficios, ¿no? Es la difusión. Otro concepto que me gustaría que platicáramos es valores. No sé si nos vayamos a aventar los 6, pero valores. Estaría cool, pero los valores serían, justamente retomando el tema de la conducta verbal, serían pues estas reglas que tienen un afecto positivo global, ¿no? Es que también es te digo, hay definiciones ahí medio rarillas, pero los valores serían esas palabras que tienes relacionadas con cosas más que nada apetitivas, agradables, cosas a las que te quieres acercar, que son importantes para ti. Olvídate de la definición de valores Televisa, ¿no? Sí, respeto, honestidad. Sí, no, manda la chingada eso. Prudencia, templanza, no, esos no. Piensa en los valores como todo aquello que hace que tu vida valga la pena ser vivida. A mí me gusta esa explicación de los valores. Un valor para ti puede ser chingarte un croissant en la mañana. Ok. Puta, qué mal digo esa palabra siempre. Un croissant en la mañana, ¿no? Un valor para ti puede ser chingarte un croissant en la mañana todos los días. O un valor para ti puede ser saberte la persona más inteligente de tu salón. Es decir, los valores... Ahí no sé, porque lo del croissant, yo también soy buenísimo para el francés. Me mama el francés. Omelette de fromage. También era muy bueno Dexter, ¿no? Me gustaba más Arnold que Dexter, sí, pero Dexter también era muy bueno. Pero era bueno. Es que un criterio importante de los valores es que no se logran nunca. O sea, en el sentido de que ya toda la gente, no, puta, pues así que chiste. Me refiero a que no hay un punto en el que digas, que son aspiracionales. Ya lo logré. Ya soy el mejor ser humano que puedo ser. Ya soy el papá que quiero ser. Ya soy el profesional que quiero ser. No hay un punto en donde llegues. Pero los valores sí van a ser, a nivel de metáfora, la brújula que lo va a guiar. Sí, entonces, a lo mejor el valor no es comer un croissant, porque va a llegar un punto donde te comiste un croissant, lo lograste, se cumplió la meta. Entonces, los valores son esa brújula, y para llegar a esa brújula, para acercarte constantemente, nos vamos poniendo metas. Sí, exacto. El valor funciona como un norte para tus conductas, ¿no? Tengo 82,000 opciones, hipotéticamente. Skinner estaría no de acuerdo con esto. Tengo 82,000 acciones de qué puedo hacer en este momento. Yo fijo mi norte en aquella que me aproxime a que mi vida sea más como me gusta que sea. Y a veces, para hacerlo aspiracional, tiene que estar anclada a conceptos más abstractos, ¿no? Como ser mejor, o como ser mejor papá, o como satisfacer todas mis necesidades, etc. Pero cuando lo convertimos en algo conductual, por ejemplo, lo que valoro yo mucho en mi vida es darme todos los gustos que me quiero dar.
Entonces, ahí lo podemos aterrizar a conductas como chingarme un croissant. Entonces, comer un croissant todas las mañanas conecta con lo que valoro y con lo que es importante para mí en la vida. Aunque sea algo meramente físico, aunque sea algo meramente hedónico, pero lo importante es recalcar que va en línea con aquello que valoro en la vida. Sí, esto es importante porque entonces, me gustaría como tomar este ejemplo para aterrizar que todos los procesos que estamos hablando tienen su contraparte. Así como hay 6 procesos para desarrollar flexibilidad, hay 6 procesos que son la contraparte, que es la inflexibilidad. Entonces, no es lo mismo comerme un croissant porque quiero evitar un tipo de ansiedad por alguna situación, que es tengo ansiedad, ¿qué hago? ¿Cómo? A comer un croissant porque yo estando bien, teniendo un afecto positivo, como le llamamos, decido, me voy a dar un gustito, me lo merezco, es un premio a mí mismo por haber hecho tal cosa, para consentirme. La sensación de comer un croissant por ansiedad a comer un croissant porque nos acerca algo importante para nosotros es muy, muy diferente. Y a mí me gusta un chingo esta metáfora de la liebre, ¿no? Ajá. ¿Sí te acuerdas? Hay una metáfora dentro del acervo de ACT que es, tú puedes ver a un conejo corriendo a máxima velocidad, ok, claro. ¿no? Sí. O una liebre. Sí. Yo pensé que íbamos a hablar de la liebre y la tortuga. No. Es una de las metáforas de Stephen Hayes, que es, tú puedes ver una liebre corriendo a máxima velocidad. Y tú puedes abrir un poquito más el lente y hay de dos. La liebre está corriendo a máxima velocidad porque está persiguiendo una zanahoria, o la liebre está corriendo a máxima velocidad porque está huyendo del lobo. Y entonces, si está huyendo del lobo, sabemos que la liebre se va a mover de donde está, pero no necesariamente va a acabar en un lugar en el que quiera estar. Si está moviéndose en camino hacia la zanahoria... Eso es importantísimo. Evitar lo que no nos gusta no necesariamente nos lleva a donde sí queremos estar. Exactamente. Continúa. Y si la liebre está corriendo buscando la zanahoria, sabemos que por lo menos se está acercando cada vez más a un lugar en el que quiere estar porque hay algo que realmente quiere. No solamente por evitar a los lobos del camino. Ajá. Y en este sentido, si tu proceso de toma de decisiones y si tu forma de actuar lo orientas más a perseguir esas zanahorias que a escaparte de los lobos, entonces... no es una garantía, pero probablemente te vas a ir acercando cada vez más a un lugar en el que quieres estar realmente. Exactamente. Entonces aquí los dos procesos que se contraponen es uno, el de la evitación experiencial, que es no quiero sentir esto, no quiero vivir esto, no quiero hacer esto, se siente feo, huyo de ello. Y el otro extremo es la aceptación, que es el que ya tocamos. Es decir, esta cosa que no me gusta, la acepto tal y como es y no necesito huir de ella. Como la liebre, me acerco a algo que sí sea importante. Si tú estás saliendo, dateando con gente para evitar la soledad, muy probablemente acabes con alguien que ni te gusta. Claro. Si tú estás saliendo, dateando, buscando a una persona con la cual te hace sentido vincularte en el nivel que tú quieras, sea meramente sexual, sea simplemente como amigos, o sea como el amor de tu vida, que es lo que estás buscando. Entonces, alguien con quien compartes algún valor. Exactamente. Entonces vas a empezar a encaminar tus acciones para realmente contactar con eso que valoras. No solamente para evitar la soledad y entonces me agarro a la primera persona que pase frente a mí. Que no suele acabar muy mal. Y no quiero satanizar los encuentros casuales porque no va por ahí, pero inclusive esos encuentros casuales es mejor decidir hacerlos porque contactan con algo con lo que tú estás valorando en la vida en ese momento. Es que justamente en este ejemplo, la liebre corriendo serían los encuentros casuales. Tú puedes tener encuentros casuales porque estás evitando algo o porque estás acercando algo. El chiste es identificar como persona, y es lo que nosotros entrenamos, que te des cuenta por qué lo estás haciendo. Sí. Ya nos extendimos un chingo. A ver, ya hablamos de la presencia. Ya Santa hablamos... madre. Sí, ya nos extendimos un chingo. Ya hablamos de la presencia. Ya hablamos de los valores. Ya hablamos de la aceptación. Ya hablamos de ¿qué me falta? Acciones comprometidas. Bueno, acciones comprometidas es involucrar intencionalmente acciones que vayan a modificar tu vida cotidiana o tu rutina para acercarse más a lo que valoras. Me caga la lluvia, pero acepto que está la lluvia. Y el día que llueve fue el día que yo tenía una comida con alguien que para mí era muy importante. Entonces tengo dos opciones: evitar mojarme, y por ello ya no hago ninguna acción comprometida, ya lo que hago es quedarme en mi casa y perderme la oportunidad de contactar con algo importante, o acepto que está lloviendo y con todo y el malestar voy hacia la comida con mi amigo o voy a la cena con mi pareja, y eso, aunque llevó incomodidad en el proceso, me acercó a lo que era importante. Exacto. A mí me gusta mucho. Esa es la acción comprometida. En depresión hablamos de que los procesos deben de seguir no una emoción, sino un plan. Me dices, ya nos extendimos un chingo, nos valió ver. Y vamos a entrar. Y vamos a seguir. La acción comprometida, nada más para agarrar. La acción comprometida es
que tus comportamientos sigan el plan de acercarte a tus valores porque sabes lo que valoras. No solamente por evitar la ansiedad y que seas inclusive capaz de atravesar los puentes de sentirte mal porque del otro lado sabes que está lo que valoras, ¿no? Y aquí también entra el último concepto que es el de el yo, que el yo es crear esta idea. Viene muy de la terapia existencial, ¿no? Porque también le mamaba la terapia existencial a Stephen Hayes, pero es crear esta idea de yo soy tanto como yo haga y tanto como yo me sienta. Que aquí hay estos los dos procesos. El yo como concepto, el yo como una etiqueta, y esa etiqueta usualmente inflexible, es una etiqueta que es yo soy un pendejo, ¿no? Por ejemplo, y el yo como contexto. Y híjole, es que está bien padre porque aquí nos metemos en temas de personalidad y es que somos lo que hacemos. Tenemos la opción de cambiar lo que hacemos y por ello cambiar quiénes somos hasta cierto margen. Y modificar las etiquetas con las cuales nos hablamos. Sí. Pero también viene el reconocimiento y la defusión de los... Es que se van mezclando todos los conceptos. Todos están siempre mezclados. La terapia no lleva un orden definido. Vamos a ir como jalando según la persona, según su situación específica. Cuál hay que empezar a trabajar primero, cuál no, pero en general yo diría que mindfulness es como un buen lugar de partida. Y nada más, en el yo como contexto viene esta idea de que tenemos que separarnos de nuestros pensamientos. Sí. Y hay unas técnicas poca madre. Sí. A mí me gusta mucho agarrar esta metáfora del frutero, ¿no? El frutero no es la fruta que tiene. Por lo tanto, tú como persona no eres los pensamientos que aparecen en ti, ni los pensamientos que aparecen en ti son necesariamente verdad, ni hablan de quién eres tú como persona. Por lo tanto, así como a un frutero le puede caer fruta podrida o le puede caer la naranja más sabrosa de la historia, eso no habla de qué tan bueno es el frutero para recibir fruta. Claro. Tú como persona puedes tener los pensamientos más aberrantes sobre quién eres tú como persona, pero no por eso son verdaderos. Tu valor como persona y como frutero es intrínseco a tu existencia. No vales por los pensamientos que tengas, no vales por la fruta que te caiga. Sí, que aquí es algo bien importante. A lo mejor una persona me dice, no, es que yo sí soy un pendejo. Entonces la pregunta que yo le haría es, bueno, a ver, yo no voy a pelear contigo, porque recordemos que partimos del pragmatismo. Aquí lo que vamos a usar como criterio de verdad es lo que funciona o lo que no funciona. Entonces la pregunta es, ¿pensarte a ti mismo como un pendejo te está llevando a crear la vida que quieres crear? Y si la respuesta no es, pues piensa otra cosa. O sea, que es muy similar al debate funcional de la terapia cognitiva. Sí. Sí, y a mí me encanta el debate funcional de la terapia cognitiva, que es justamente esto. Y a lo mejor hay quien me dice, pues es que no es tan fácil quitarme los pensamientos. Pero sí, o sea, es que sí lo es. El pensamiento de que es muy difícil cambiar nuestros pensamientos es una fusión. Es una fusión. Y es una fusión muy fuerte con un pensamiento. Otra técnica que me mama es ponerle un nombre a la persona que está pensando. Aguántame tantito. Yo en lugar del frutero utilizo un jardín y sus flores. O sea, puedes tener flores feas, pero tú no eres las flores, tú eres el jardín. Es que a mí me gusta la jardinería. Ok, muy bien. Muy bien, y ya. A mí no. Perfecto. A mí me gustan las frutas. Chingo a mi madre. Bueno, chingo a mi madre. Qué buen meme ese, ¿no? Es buenísimo. Otra técnica que me gusta un chingo. De la persona, ¿no? Me estoy yendo muy en chinga, ¿no? Pero sí, es que está buenísimo. Ya nos alargamos mucho. Otra técnica que me llama mucho es ponerle un nombre a la persona que está pensando. Entonces, yo en este momento puedo estar pensando, ya nos extendimos un chingo. Ajá. Si yo pongo un tantito de distancia, puedo decir que no está pensando Pepe, sino que está pensando Patricia, ¿no? Como en fragmentado. Patricia está pensando en esta... It wasn't me, it was Patricia. Estoy notando que Patricia está pensando que estamos yendo demasiado rápido. Y entonces, en ese momento le doy el lugar de... Es un pensamiento. No es una verdad universal e incuestionable. Es solamente un pensamiento que en este momento me está atravesando. Que apareció, pues el que me está atravesando suena culero. Noté que sonaba culero. Y entonces... No estaba entendiendo nada. Le pongo un nombre a este ente pensante y me es mucho más fácil cuestionar la veracidad de los pensamientos que estoy teniendo. Alguna vez lo puse en Twitter que yo tenía este personaje que se llama Joe Pino, que es inspirado, bueno, robado. Joe Pino. Totalmente robado. De 31 minutos, que era un perrito que opinaba mucho. Entonces cuando qué buen nombre, cabrón. Sí, güey, Joe Pino. Cuando yo empiezo a tener pensamientos pues que son un tanto poco funcionales para mí, que no es que sean negativos, porque tienen una función, tienen una razón de ser. Cuando empieza la mente a lanzar estos, y dije mente, a estos pensamientos, puta. Verga. Cuando empiezan esos pensamientos, yo lo que me planteo es, oh vaya, estoy notando que Joe Pino me está diciendo estas cosas. No es que yo sea, no es que son mis pensamientos, yo no soy, o sea, hay una vocecita a la que yo le puse Joe Pino, que además es chistoso, porque cuando un perrito que tiene parte un moñito, es una cosa muy tierna, te empieza a gritar un montón de cosas espantosas, te ayuda a tomar distancia y decir, oh, vaya, qué cosas. Sí. Okay. Vaya. A mí un ejercicio que me gusta muchísimo, que, insisto, van mezclados, ¿no? Pero un ejercicio que es justamente de difusión y que también ayuda con el yo concepto, es en lugar de decir, soy un huevón, decir, estoy pensando
que soy un huevón. Exacto. Y después le agregamos el estoy notando, que estoy pensando, que soy un huevón. Y luego agregamos el estoy notando, que estoy teniendo el pensamiento de que soy un huevón. Inténtalo. Tú, persona que me escuchas, intenta ese ejercicio porque usualmente la sensación es muy diferente. Y permite que tu pensamiento no lo tomes como verdad a priori, por lo tanto no actúas como si ese pensamiento fuera verdad y por lo tanto no respondes emocionalmente como si ese pensamiento fuera verdad. Que nos regresa al yo contexto. ¿Puede ser un huevón? Sí, a veces. Ni todo el tiempo, ni todos los días. Habrá cosas que te gusten con las que no seas un huevón. Puedes actuar como un huevón. Exactamente. Sin ser un huevón. Exactamente. Entonces, ya hablamos mucho de ACT. Este sí, fue ACT. Pues de eso era el capítulo. Vamos a colgar el toolkit, por favor. Chequen el toolkit de... Sí. Inclusive está en español, el toolkit de Stephen Hayes. Muy bueno, muy útil. Vamos a colgar más referencias sobre marcos relacionales por si alguien quiere clavarse. Decir, a ver, ¿de qué me están hablando? De inferencia de relaciones arbitrales y aplicación de arbitrariedad. Por si quieren clavarse, Stephen Hayes. Entonces, vamos a cerrar ahorita con ACT. Vamos a cerrar con ACT. Perfecto. Ok. Si sienten que algo nos faltó, si quieren que profundicemos específicamente en alguna cosa, avísenos y con mucho gusto lo retomaremos después. Yo ahorita lo único que quiero dejar como súper claro es que la principal diferencia para mí con la terapia cognitivo-conductual es nada más de dónde partimos filosóficamente. Y es que a lo mejor un terapeuta cognitivo-conductual te va a enseñar a cambiar lo que piensas y para mí no es esencial. Para mí no hace falta cambiar lo que piensas, simplemente es verlo y observarlo desde otro punto de vista. Y que eso es lo que llevó a Stephen Hayes a desarrollar ACT. Sí. Se dio cuenta de que entre más peleabas con el estado y el pensamiento que estabas presentando, en menor facultad estabas de modificarlo. Sí. ¿No? Es decir, es como de, ¡ay, qué nervios, que no se me quita la ansiedad! No, cabrón, lo primero que tienes que hacer... Que está ahí creo que es la metáfora, ¿no? Del bolígrafo, estúpido. Del polígrafo, con P. Que es, si estuvieras sentado con un detector de mentiras y yo te dijera... Si te pones ansioso y alguien te apunta con una pistola, si te pones ansioso, si yo veo que te pones ansioso con este detector, que te mide, que te mide todo, te mato. A lo mejor en tu intento de no ponerte nervioso, te pondrías nervioso. Y que es lo mismo que si yo te digo, no pienses para nada en un elefante rosa, ¿no? Es el mismo principio. Sí. En la medida en la que intentas evitar algo, tu atención se dirige hacia evitarlo. Sí. Por lo tanto, si lo aceptas, batallas menos. Que es también el que me encanta a mí siempre, el de no le pongas atención ahorita a cómo está tu espalda. Y en automático, toda la gente empezamos a acomodar nuestra espalda. Si te pasó, déjanos tu like. Ay, sí. No vayas a respirar conscientemente. No vayas a respirar conscientemente. En este momento acabo de hacer que quien nos esté escuchando empiece a respirar conscientemente. Hasta yo. Porque somos psicólogos y hacemos eso, controlamos mentes. Sí. Bueno, ya cerramos con ACT. Parkour. Cerramos con ACT. Cerramos con ACT. Adiós, ACT. Vamos a la pregunta de la semana. Nos preguntaban en Instagram, por mensaje, en una de nuestras historias, nos preguntaban ¿cuál es la influencia de la familia en el desarrollo de miedos y de fobias? Hasta luego, buenas noches. La mitad de los procesos psicoterapéuticos deberían de acabar en sepárate de tu familia. Es impactante la cantidad de gente que llega al consultorio y que no se puede lograr tanto porque siguen en ese mismo sistema, entorno en el cual se están provocando todos los miedos y todas las fobias. El yo contexto. Si tu contexto te orilla a ser un huevón, a llorar, a enojarte, a todo, pues hay que cambiar el contexto. ¿No? Y entonces la verdad es que, a ver, la familia regularmente es el primer contacto social que tenemos. Y no solamente es el primer contacto social que tenemos, sino que aprendemos a tratarnos a nosotros mismos a partir de cómo somos tratados por nuestra familia. Sí. ¿No? Entonces, si las primeras ideas que yo recibo, las primeras referencias que yo tengo de mí es que yo soy un pendejo y que yo no puedo hacer nada, las primeras ideas que voy a desarrollar sobre mí es que soy un pendejo y que no puedo hacer nada. Si yo las primeras ideas que recibo es que el mundo es peligroso y es terrible y es un lugar del cual debo tener mucho cuidado, que no estoy diciendo que no lo sea, pero si eso es lo único que recibo como información y no recibo herramientas para salir a batallar con ese mundo o para tener cuidado, los cuidados necesarios, pero para poder exponerme a ese mundo, entonces voy a crecer con un chingo de miedo de estar vivo. La familia es el primer núcleo que debería de ayudar a que la gente y las infancias vayan desarrollando una idea de que el mundo es un lugar vivible. Claro que tiene todo lo que sucede. Claro que hoy sucedió otro tiroteo masivo y no intentamos negar la violencia que existe hoy en día, pero si lo único que recibimos como información es que el mundo es un lugar inhabitable y que somos miserables y que no podemos vivirlo, entonces vamos a crecer creyendo eso y por lo tanto eso va a determinar nuestros miedos y nuestras fobias y nuestra capacidad de exposición a la vida en general. Y no solo eso, que crecer de esa forma tiende a orillarnos a replicar lo mismo. Exactamente.
Exactamente. Una persona que está todo el tiempo asustada va a tender a ser violenta. Una persona que está todo el tiempo ansiosa va a tender a olvidarse de las cosas. Una persona que todo el tiempo está experimentando emociones que son o sea, a nivel de lo que tu cuerpo necesita en quema de recursos para mantener un estado ansioso, es impresionante. Es gente que va a estar todo el tiempo cansada, no se van a poder concentrar, no van a poder dormir. Entonces, cuando la familia lo que genera es esto, pues sí, se perpetúa el ciclo, ¿no? ¿Se perpetúa o se perpetúa? Se perpetúa. Se perpetúa. Y la familia... Se perpetúa. La familia incluye también regularmente las primeras autoridades que son las encargadas de premiar, bueno, de recompensar o reforzar o de castigar ciertas conductas. Entonces de ahí se dan los moldeamientos de cuáles conductas van a terminar sucediendo. Si cada vez que tú preguntas yo te meto un putazo, entonces estoy castigando la conducta de preguntar, por lo tanto va a ser una persona que en los diversos contextos pregunte menos. Y probablemente después sales al mundo y dices, caray, aquí no me pegan de putazos por preguntar, ¿a poco puedo preguntar? Pero ya con todo el miedo instaurado de toda la infancia que fue castigada la conducta de preguntar. ¿Que a poco no crees que a nivel de política pública un cursito en análisis funcional le vendría durísimo, de cabrón, huevos durísimo, a las familias? Nadie te enseña a ser papá, yo no soy papá o mamá, pero cabrón, si aprendiéramos principios básicos de conducta y modificación de conducta, no, la ley de Thorndike, yo es lo que digo, si todo el mundo supiera la ley de Thorndike, como que sabemos que la Ciudad de México es la capital de México, de verdad que avanzaríamos muchos años en desarrollo de... Sí, concuerdo. Desarrollo social. Pero bueno. Esa fue la pregunta. Esa fue la pregunta de la semana. Y vamos a la última sección del día, ya que estamos eclipsando la barrera de 1 hora, que es nuestra investigación pendeja de la semana. La investigación pendeja de la semana, estamos hoy jalando un Ig Nobel. Ig Nobel. Que los Ig Nobels son... ¿Qué son, Javi? Los Ig Nobel son como Nobels, pero de parodia. Sí. Que son investigaciones interesantísimas, pero estupidísimas. Son investigaciones serias que se hicieron siguiendo la metodología necesaria. Y los Ig Nobels son, digamos, este antipremio que lo que busca es premiar la originalidad de quien y la imaginación de quien chingada madre se le ocurrió, pero que también tienen cierto valor para que en el mediano y largo plazo lo que se haya descubierto pueda ser reaprovechado en algún otro tipo de investigación. Sí. ¿Quién sabe cuál sea? Sí, ahorita nos va a leer uno, pero yo de ejemplo les doy hubo un equipo, creo, una persona que desarrolló un modelo matemático para predecir cómo iban a ser las arrugas de tus sábanas. Un modelo matemático para entender las arrugas de tus sábanas. Es ese tipo de investigaciones pendejas. Es una cosa complejísima. O sea, güey, ¿qué pedo en nivel de complejidad? Tú y yo no podríamos, cabrón. No. Pero ni tú ni yo ni muchos de nuestros espectadores nos está escuchando. Es una cosa cabrona, pero por lo que es un Ig Nobel es porque uno se pregunta, bueno, ¿y esto? ¿Como para qué o qué? Y el Ig Nobel del día de hoy es que las ratas no distinguen cuando estás hablando japonés no distinguen el japonés del neerlandés cuando los ponen al revés. Cuando los ponen al revés. Güey, o sea, te salió aparte un verso. Sí, ¿quién chingados? Bueno, no sé quién chingados, un grupo de investigadores catalanes, ¿no? Que se llaman Juan Manuel Toro, José Bautista y Nuria Sebastián. Gracias por esta joya. Se pusieron a investigar, cabrón, que las ratas no distinguen el neerlandés o el holandés. Ajá. Sí es el mismo, ¿no? Holandés y neerlandés. La verdad es que no sé. Del japonés cuando son reproducidos al revés. Sí los distinguen cuando son reproducidos de manera normal, o por lo menos distinguen que son grupos lingüísticos diferentes o de lenguaje diferente, pero no cuando son reproducidos al revés. Déjame ver si entiendo. Una rata, cuando le pones japonés, se comporta de cierta forma. Cuando le pones algo en holandés, se comporta de otra forma. Pero si yo tomo el mismo texto, bueno, el mismo audio, y lo reproduzco hacia atrás, en reversa, la rata se comporta ante ambos como si fuera el mismo idioma. Sí. ¿Algo así? Lo que pasa, la conclusión de este estudio es que las ratas tienen cualidades similares a los seres humanos. Esa es la verdadera conclusión de valor, ¿no? Me gusta venderla como la conclusión pendeja. Okay. Pero para empezar, los seres humanos, al igual que las ratas, podemos distinguir idiomas aunque no entendamos los idiomas. Si tú escuchas ahorita a un japonés hablando y tú escuchas a un holandés hablando, podrías decir, son idiomas diferentes. Okay. No los entiendo, no sé qué chingado estás diciendo, pero por la forma y el ritmo y el tipo de vocablos que se utilizan, sé que son idiomas diferentes. Ajá. Las ratas también. Ajá. Es decir, las ratas pueden presentar conductas diferenciadas
cuando reconocen un idioma, un lenguaje, y cuando reconocen otro lenguaje. Okay. Y esta capacidad la perdemos tanto las ratas como los seres humanos cuando son reproducidos al revés. Es decir, si tú grabas a un japonés hablando y a un holandés hablando y después pusieras al revés las cintas, no podrías distinguir si realmente son dos idiomas diferentes. Las ratas tampoco. Okay. Entonces, yo tampoco. Esa es la conclusión de este estudio, de la investigación pendeja de la semana. Ni los seres humanos ni las ratas somos capaces de distinguir el neerlandés del japonés cuando son reproducidos al revés. Ok, bien. Con esto está terminando nuestro episodio de hoy. Con esto está... pero si tienen la neta valor. ¿Quién invierte en eso? La Universidad de Barcelona. Gracias, Universidad de Barcelona. Con esto termina nuestro episodio de hoy. Ajá. Creo que fue todo, ¿no? Sí, o casi. O casi. Hasta la próxima. Bye.